senador Armando Ríos Peter para hablar a favor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, sin duda alguna el tema que hoy tratamos está también ligado al que se tocó respecto al tema de Veracruz y que no fue votado a favor, porque todo está profundamente ligado. Vemos cómo los funcionarios del gobierno federal, en una perfecta complicidad con los funcionarios del gobierno veracruzano, emplean los programas, las políticas públicas, la cruzada contra el hambre, con fines electorales. Y posteriormente nos ponemos a discutir precisamente cómo está el problema del hambre, el problema de la alimentación en nuestro país. Creo y estoy convencido de que esta no debe de quedar solamente como una llamada más, como un punto de acuerdo más. Estamos hablando de uno de los temas torales que pueden definir el futuro del país y que deben definir la forma en que las políticas públicas funcionen en un país que con más de 110 millones de mexicanos, al tener más de 20 millones de pobres, no 7 como los que es el reto del actual gobierno federal, sino 20 millones de personas en zonas urbanas y rurales que no tienen la ingesta calórica diaria, que no consumen alimentos diario y que son también ciudadanos y ciudadanas mexicanas, pues este tiene que ser un tema no solamente para pedirle al secretario de Economía que haga su trabajo, cosa pues que entendemos que debería de hacer, no solamente para pedirle al procurador que haga aquello para lo cual está encomendado, que es vigilar y proteger a los consumidores, sino es que podamos revisar de manera puntual el grave problema que tenemos en una economía de competencia, en un capitalismo que está construido para el compadrazgo, en una economía que hoy tiene a millones de mexicanos que no pueden consumir pollo, que no pueden consumir huevo, que ven cómo el incremento del tomate no les permite tener ese producto básico en su casa, que ven cómo la carne sube de precio, y todo esto pues nos hace vivir en el mundo al revés. Regularmente el índice nacional de precios al consumidor en otros países pues lo jalan otro tipo de productos que no son los primarios, porque los primarios han logrado tener una capacidad de penetrar en la canasta básica que les permite tener acceso a la gente. Pues no, aquí en nuestro país la media la jalan los productos básicos, la media la jala el huevo, la media la jala la leche, la media la jala la carne. Estamos viviendo en un mundo al revés, y esto no es solamente de ahorita, esta es la realidad de los últimos 15 años en los cuales los oligopolios, los procesos de concentración en estos mercados han pasado por la vista de todas las autoridades, y han pasado por la vista de gobiernos que se fueron y de gobiernos que llegan, porque acabamos de dar una discusión en materia de competencia y yo no vi a nadie que se subiera a esta tribuna a defender precisamente la parte esencial de la discusión, que es garantizar competencia aquí, que es donde más le duele en el bolsillo a la gente el incremento en los precios. La OCDE acaba de sacar un documento en el cual de cada peso que se gasta en la economía, 30 centavos que pagan desde el más humilde de los padres de familia hasta el más entronizado de los actores económicos, 30 centavos se van precisamente en estos mercados. Se van en tortilla, en refresco, jugo y agua, en leche, en carne, en pollo y huevo, en medicinas. La pregunta que tenemos que hacer es cómo podemos cambiar esta lógica en el que unos cuantos siguen centralizando, siguen concentrando la gran economía de este país. Y cómo ponemos sobre la mesa que esta discusión no sea solamente un llamado al secretario de Economía, sino que sea la columna vertebral para la discusión de un nuevo modelo económico. No podemos permitir que una economía del tamaño de la nuestra, que una economía con la potencia que tiene México, se quede concentrada, por ejemplo, en el tema de la leche. Solamente dos empresas controlan
el 80% del mercado de la leche en México. Tres empresas, con mucho gusto les entregaré los datos de cuáles son, para no hacer comercial, pero bueno, Alpura y Lala, si ustedes las conocen y las han tomado, son las dos empresas que concentran el mercado de la leche. Y en el caso del huevo y del pollo es igual, solamente 3 empresas concentran el mercado del huevo y del pollo. Compañeros y compañeras, no es posible que nosotros hagamos una discusión solamente en la magnitud de hacerle un llamado al secretario de Economía para que cumpla con su labor. Me parece que es indispensable que veamos en lo loable que se está planteando este punto en el primer pie de casa de una discusión que tiene que ser más fundamental. Por una razón, porque está la cruzada contra el hambre. Si se hiciera un cambio, y estos estudios los hizo recientemente Carlos Elizondo Meyer Serra, si se cambiara la estructura oligopólica en estos mercados, se podría incrementar hasta el 7% del salario mínimo de la gente. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si esta es una discusión de fondo o si solamente nos vamos a quedar con un nuevo gobierno que vea pasar la concentración nuevamente como la forma en la que se distribuye la riqueza en México. Como un gobierno que en su antecedente, cuando empezó la liberación en los 90s, lo que hizo fue generar una nueva clase empresarial que es precisamente la que hoy concentra estos mercados. Porque esto tiene su antecedente en el gobierno del priismo salinista. Tuvo su mantenimiento en los 2 gobiernos del PAN y preveemos que puede ser la base estructural que define el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y lo digo porque si estamos discutiendo este tema, pues hay que aparejarlo con lo que recientemente declaró Luis Videgaray, hace apenas unas horas, donde se presenta con bombo y platillo una reforma financiera, que es una reforma creada por la Secretaría de Hacienda, que nosotros no hemos visto y que por lo poco que hemos revisado, pues vuelve a la lógica de la concentración. Solamente 5 bancos controlan el sistema financiero nacional. Pese a que hay 24 bancos, 5 bancos controlan y concentran el mercado financiero. Y resulta ser que la propuesta de reforma financiera que hoy con bombo y platillo se presenta por parte de la Secretaría de Hacienda mantiene esa condición de concentración. Entonces, compañeros y compañeras, me parece indispensable no solamente mantener un voto a favor de este planteamiento, pero recalcarle a esta asamblea que no puede quedarse como una llamada a misa. Esta es la columna vertebral de la discusión en materia de competencia. Es la columna vertebral de la visión que tenemos que tener en cuanto a la reforma financiera y, si me apuran un poco, es la base de la discusión que tenemos que hacer en materia fiscal. Porque hoy, si hay nichos de oligopolio y hay nichos que concentran en la parte de competencia, son también esos que producen la leche, esos que comercializan la carne, esos que están metidos en el tema de la producción agropecuaria, quienes tampoco pagan impuestos suficientes, porque los nichos de privilegio precisamente siguen beneficiando a esos cuantos que se han ido adueñando cada vez más y más de la economía nacional, dejando a muchos millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene ahora el uso de la voz la diputada